Bien, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Sean ustedes bienvenidos a su curso de acto jurídico de esta semana de mayo, que hoy día nos convoca en 18 de mayo. Esperando que hayan tenido una semana buena en lo que antecede a esta clase. Obviamente que hayan tenido buenos días, que hayan tenido una buena elección, que les haya ido bien allí en sus decisiones y en las elecciones de sus candidatos. Y por supuesto en ese sentido que nos haya ido bien a todos, en el sentido que aquellos que hayan sido elegidos sean las mentes más claras, las mentes más con mayor compromiso público, aquellos que tienen una visión de país de lo mejor para todos, ¿cierto? Así que siempre hay que desearle bien a las personas que van a dirigir nuestros destinos en la comunidad local, en la municipalidad, en la ciudad, en la convención constituyente. Yo perdí todo, pero siempre tengo esa disposición de que desearle lo mejor a quienes hayan sido elegidos, porque obviamente el bienestar de todos es algo que se irradia, todos vamos a estar bien. Por eso tenemos que desearle siempre el bien a las personas y no desearles que les vaya mal, porque obviamente eso va a redundar en nosotros. Vamos a terminar nosotros estando mal. Así que no, independiente que no nos haya ido bien o que nuestros candidatos no hayan salido elegidos, a los que salieron elegidos, desearles éxito y mucho compromiso en la gestión. Bueno, y además va a ser interesante por el tema del proceso constitucional. Vamos a estar allí nosotros muy, sobre todo como alumnos del rubro, viendo cómo funciona la dinámica del poder soberano en una constituyente que va creando el nuevo ordenamiento jurídico chileno, que seguramente va a conservar algunas cosas, va a cambiar otras, hay algunos principios que se van a ir modificando, lo que hemos ido conversando a lo largo de estas clases. No sé si sienten un ruidito, es algo que hay afuera, pero no sé qué es. Bueno, fuera de eso, nosotros la clase anterior quedamos conversando acerca de este gran tema del objeto como un requisito del acto jurídico, como un requisito de existencia del acto jurídico, el objeto lícito como un requisito de validez del acto jurídico, y habíamos dicho que el código precisamente no entró a definir lo que es el objeto, ni tampoco definió lo que es el objeto lícito. Y estuvimos y estamos analizando los casos de objeto ilícito. Eso por una cuestión, obviamente, de lenguaje, ¿cierto? El juez, en su procedimiento dialéctico, contrasta el caso que está planteado en el código como ilícito frente a la situación que tiene allí presente y luego llega a una conclusión, ¿cierto? Dice, bueno, si el caso que yo tengo presente no está entre ninguno de los contemplados en artículos 1462 y siguiente, quiere decir, en consecuencia, que es lícito. Esa es la síntesis, ¿verdad? Simplemente la tesis, la antítesis y la síntesis en este lenguaje tan lógico que utilizan a veces las normas y a veces no, a veces no siempre es tan lógico. Y habíamos quedado, dentro de los casos ilícitos, con dejar, o habíamos acordado con dejar uno pendiente, que es el análisis del artículo 1464. Es una gran norma en el sentido, a lo mejor, de lo que significa la riqueza doctrinaria del análisis del derecho, ¿cierto? Tomamos una norma y la ponemos al microscopio, como siempre digo, y vamos desmenuzando los problemas interpretativos, el problema de la construcción material de la norma, el problema de la construcción lógica de la norma. Fue allí para algunos absolutamente no la mejor técnica. Como dicen algunos profesores, tiene una redacción poco feliz, como decían algunos antiguos.
El punto es si toda esta discusión doctrinaria alrededor del artículo 1464 es valiosa o no es valiosa. Ese es el punto. Ahora, tendríamos que decir que aquí, en este caso, sí hay mucho de elemento práctico. O sea, por lo tanto, la discusión doctrinaria no es estéril, como en otros casos del derecho que sí lo es, donde discutimos asuntos de laboratorio que nunca tienen un impacto en la realidad. No, aquí sí, y de hecho toda la doctrina que se genera alrededor del artículo 1464 es producto de una jurisprudencia, en algunos casos variable, en algunos casos con matices, en algunos casos con mayor detalle, con más generalidad, con principios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que han existido casos en los que, en definitiva, se ha dado pie a la discusión producto de esta redacción, a lo mejor poco clara, como dice el artículo 19, cuando el sentido de la ley no es claro. Bueno, parece que aquí estamos en una situación de esas. El sentido de la ley no fue muy claro. Y por eso nosotros lo que hacemos aquí es una especie de resumen de los distintos problemas de interpretación. Pueden haber muchos más y lo que yo exponga pueden ser soluciones de las que yo he concluido de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a los casos, y habrán otros autores y otros profesores o ustedes mismos que lleguen a conclusiones absolutamente distintas. Pero bueno, la riqueza del derecho o del ejercicio de esta profesión está en eso. La idea es ver cuál es la solución doctrinaria o jurisprudencial que mejor resuelve un caso, y con ese caso hacemos justicia. Eso es lo que uno siempre debería tener presente, ¿cierto? No tanto la elucubración, digamos, intelectual del desarrollo del caso, sino simplemente el aterrizaje, es decir, cómo esto soluciona un problema real de gente real. Bueno, partamos un poco por la estructura tal cual está presentada por el código. Sabemos que este artículo 1464 señala que existe objeto ilícito. ¿En qué? En la enajenación, ¿cierto? Por tanto, estamos hablando de una actuación. Cada vez que haya o que exista o que se produzca enajenación, entramos en la dinámica del caso planteado por el artículo 1464. Y la enajenación, tomémoslo sentido aquí de inicio, la transferencia, el hacer ajeno. Recuerden que la expresión enajenación implica hacer ajeno. La transferencia por cualquier razón, que puede ser una donación, que puede ser una venta, que puede ser un aporte a sociedad, algún título traslaticio de dominio que lleve efectivamente fuera del patrimonio el bien. Bueno, y menciona el legislador 4 casos. En el primero menciona las cosas que no están en el comercio, precisamente que nosotros hablamos simplemente de las cosas, aquí vamos a colocar en términos simples, las cosas incomerciables, de los derechos personalísimos, que también son intransferibles, de las cosas embargadas, estoy simplemente resumiendo. Y 4, de las especies litigiosas. Es un término simple. Ustedes tienen la norma allí a la vista, así que pueden ir revisando, ¿cierto? De las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otras personas, de las cosas que se encuentran embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y finalmente de las especies cuya propiedad se litiga, expresión tan llamativa, sin permiso del juez que conoce de este litigio. Bueno, eso es lo que la norma actualmente establece. ¿Dónde empiezan los problemas? En todo el articulado. En todo el articulado. De partida, ¿por qué? Porque vamos a tener que analizar qué sentido le ha dado la jurisprudencia y la doctrina a la expresión enajenación. Que si amplio, que si restringido. Luego, la necesidad de que existiera un numeral dedicado a las cosas incomerciables en circunstancias que esto ya estaba como requisito del objeto. La circunstancia de que existiera una referencia a los derechos personalísimos o privilegios que no pueden transferirse, si en el fondo también
son cosas incomerciables. ¿Mm? La posibilidad de que efectivamente el juez, cuando habla de especies litigiosas y establece que no se puede hacer sin autorización del juez, quiere decir que está bajo una cautelar. Y al estar bajo una cautelar, ¿acaso no es lo mismo que la expresión embargo, que es una cautelar? Bueno, ahí tiene entonces solo una aproximación. Pero en términos simples, lo que antes de ir a las discusiones doctrinarias, recuerden que estamos hablando de objeto ilícito, de manera que si un acto jurídico involucra la enajenación de uno de estos bienes, el acto estaría afectado de objeto ilícito, y por lo tanto tendríamos que ir a la nulidad absoluta de ese caso. El problema es cuándo vamos a estar dentro del artículo, cuándo vamos a estar en el caso que complique la situación de nuestro cliente. Un cliente nuestro se está vendiendo una especie, por ejemplo, está vendiendo un auto que está embargado, está vendiendo una casa que está hipotecada a un banco y a su vez embargada por un acreedor. ¿Mm? Alguien se está deshaciendo, por ahí quiere enajenar ciertos derechos que le parece son atractivos en términos monetarios, pero que sin embargo pareciera ser que no pueden ser comerciados. ¿Qué pasa si yo quiero, de alguna manera, tengo pensiones de alimentos atrasadas y alguien me quiere comprar ese crédito? O si estamos discutiendo acerca de la propiedad, ¿quién es el dueño del auto en el que yo hoy día, por ejemplo, trabajo? Bueno, si el cliente está o no está dentro de estos artículos, va a depender de la interpretación que vayamos dando a estas distintas situaciones. Si calza, es decir, si entra en alguno de estos porque se está produciendo el efecto enajenatorio, bueno, tendremos objeto ilícito. ¿Ya? Pero ahora vamos analizando la discusión doctrinaria que genera esto. Vayamos en orden entonces. Un problema muy clásico en este artículo 1464 es, vamos a anotarlo así como problema 1, sentido de la expresión enajenación. Sentido de la expresión enajenación. Es un debate que no solo alcanza al objeto ilícito, sino que es un debate que alcanza al legislador completo del Código Civil cada vez que utiliza la expresión enajenar. Ya hemos dicho que en un sentido etimológico hablamos de hacer algo ajeno, ¿cierto? Pero si llevamos eso al plano jurídico o al plano del Código Civil, nos vamos a encontrar con que existe un sentido amplio para la expresión enajenación como sinónimo de transferir el dominio a otra persona o constituir un derecho real sobre una cosa. ¿No? De manera que cuando yo transfiero el dominio, por ejemplo, a través de una compraventa, de una oración, de una permuta, estoy efectivamente enajenando, pero también lo estoy haciendo cuando, por ejemplo, constituyo un derecho de hipoteca sobre un inmueble, cuando constituyo un derecho de servidumbre sobre un inmueble, porque estoy grabándola con un derecho real, ya sea de goce o de garantía, en este caso, ¿cierto? En ese caso, podemos plantearnos que efectivamente estamos ante un acto enajenatorio. Piensen ustedes lo siguiente, yo tengo por allí una deuda y entonces resulta que no la pagué. El banco me embarga la casa. La casa en este minuto está en tránsito de ir hacia un remate. Todavía no, simplemente está embargada la casa. Y yo hablo allí con un amigo y le digo, mira, ¿sabes qué? Necesito dinero para pagar esta deuda. Es la única manera que yo pueda liberar mi casa del embargo. Entonces, alguien por allí me menciona y me dice este amigo, mira, yo te puedo prestar el dinero, pero necesito una garantía. Así que te presto el dinero, pero tú me das hipoteca sobre ese bien inmueble. Ningún problema, le digo yo, perfecto. Ya. Entonces, vamos, escritura pública para constituir la hipoteca y la inscribimos en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador. La pregunta es,
Ese acto en el que a mí me prestaron un dinero con una garantía hipotecaria es un acto que adolece de objeto ilícito, porque precisamente no la enajené, yo no le vendí la casa, yo simplemente la hipotequé, ¿ah? Para garantizar la devolución del dinero que este amigo me ha prestado. Ese acto de constituir hipoteca a favor de un tercero es un acto que adolece de objeto ilícito en el sentido que estamos analizando amplio de la expresión enajenar, sí. Aunque no le haya vendido, aunque no le haya permutado, aunque no le haya donado la casa, ese acto adolece de todas maneras de objeto ilícito porque la expresión amplia o en el sentido amplio de enajenar abarca esta constitución de un gravamen o un derecho real sobre la cosa, en este caso, ¿no? Ahí entonces tenemos la expresión amplia. ¿Ah? En la expresión restringida o sentido restringido de la expresión enajenación, esta solo abarca la transferencia del dominio sobre el bien. De manera que en este caso, la constitución de hipoteca no causaría ningún problema, no adolecería objeto ilícito. ¿Por qué? Porque yo no le estoy vendiendo la casa. Entonces, como no estoy vendiendo, como no estoy donando, como no estoy transfiriendo el dominio, en ese caso, entonces, la hipoteca no adolece de ningún problema. Pero eso es porque yo entiendo que el sentido de la expresión enajenar del artículo 1464 es una expresión restringida. Bueno, ahí está. Dependiendo si el día de mañana les toca alegar la nulidad de esta hipoteca, usted tendrá que, obviamente, si quiere ir, va por el acreedor, va a pedir, no, es que esa hipoteca es nula, porque el sentido de la expresión enajenación es amplio, comprensivo, no solo de la transferencia del dominio, sino que también de la constitución de derechos reales. En cambio, si usted va por el tercero, que tiene a su favor la hipoteca, va a decir, no, este acto es plenamente válido, porque enajenar solo implica la transferencia del dominio. Y aquí solo se ha constituido un derecho real, así que no hay ninguna transferencia. Así que va a depender de qué lado está usted en el litigio pertinente. Bien. Otra pregunta o conflicto doctrinario es que se ha dado aquí es, ¿se pueden vender? ¿Se pueden vender las especies que están allí contempladas en el 1464? Esto tiene que ver, o la explicación requiere un poquitito análisis del curso siguiente, que es el curso de los bienes. Porque el sistema de adquisición del dominio en Chile es un sistema de título y modo, un sistema dual. Para que se produzca efectivamente la transferencia del dominio, tiene que operar un título más un modo y el resultado es la adquisición, la enajenación del derecho. Si falta el título o falta el modo, no opera la enajenación, no opera la transferencia. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Hay un título más un modo y eso da igual la enajenación. O sea que para enajenar tiene que darse los dos elementos. Entonces, ¿qué pasa si yo solo vendo, pero no entrego? En este caso, el modo es la entrega. Entonces yo le digo a un amigo, ¿sabes qué? Te puedo vender el auto ahora sin ningún problema, pero no te lo puedo entregar porque está con alguna circunstancia del 1464, cualquiera. Entonces, como no se puede hacer eso, la enajenación no se ha producido. ¿Por qué? Porque no ha operado el sistema completo. Tiene que operar título más modo y ahí se produce la enajenación. De manera que si solo vendo, pero no entrego, no se configura la enajenación. Entonces, algunos dicen, no, eso no sería tan cierto. ¿Por qué? Porque el artículo 1810 prohíbe vender todas las cosas cuya enajenación esté prohibida por ley. Entonces, basado en ese artículo, en el 1810, algunos dirían, entonces se puede vender.
No. Pero, más agudos, algunos autores dicen, ojo, pero el 1810 señala que no se pueden vender las cosas que estén prohibidas por ley. Pero resulta que los números 3 y 4 del 1464 no están prohibidos de vender por ley, sino que están prohibidos de enajenar en virtud de una resolución judicial que es una fuente distinta a la ley. Entonces, algunos dicen 1810, a pesar de 1810, sí se puede en los casos 3 y 4. ¿Ven? O sea, es llevar la cosa a la exquisitez misma de la interpretación doctrinaria. Así que ahí ustedes podrán ver si el cliente suyo se encuentra, está vendiendo un auto. ¿Ah? Pero si el auto se trata precisamente de, supongamos, de un auto fiscal, ¿ah? Usted está en uso de un automóvil fiscal, obviamente no tiene facultades para vender, no tiene esa capacidad, pero supongamos que estuviese allí en su poder el auto fiscal. ¿Puede venderlo? Es una cosa que está fuera del comercio. Está fuera del comercio. Entonces, supongamos, está precisamente en este artículo 1464. Y alguien diría, pero es que yo lo estoy vendiendo, pero no lo estoy entregando, así que todavía no lo estoy enajenando. A lo mejor lo voy a entregar una vez que termine el cargo y me digan que este auto sí puedo usarlo ya como mío. Toda una explicación ahí. ¿Eh? Bueno, entonces él diría, solo lo estoy vendiendo, pero lo voy a entregar después, cuando termine el cargo y se me asigne el vehículo. ¿Podrá hacerse eso? Bueno, si estuviera en el 1810 número 1, porque es una cosa incomerciable, ninguna posibilidad. Pero si el auto lo tuviera embargado por decreto judicial, porque tengo una deuda con el acreedor, en ese caso lo vendo, no lo entrego, no lo entrego. Pero, obviamente, sí puedo venderlo. ¿Por qué? Porque estoy en el 1810, pero no en el número 1 y 2, sino que en el número 3 y 4. Y en ese caso sí podría vender. No puedo entregar. En ningún caso puedo entregar, porque al entregar se completa la enajenación y entro de inmediato en el artículo. Lo que estamos discutiendo es simplemente si yo puedo generar el título. El primero. En los números 1 y 2 no podría. En los números 3 y 4 sí podría. Revisen ahí la literatura para que se den cuenta cómo va este problema. Otro problema habitual también de interpretación. Este artículo 1464 se aplica a las enajenaciones forzadas porque yo puedo querer vender un vehículo, pero ¿qué pasa si el vehículo o la casa o el bien que está embargado es subastado por otro tribunal? ¿Tiene el otro tribunal que pedir autorización? ¿Por qué? Porque ahí estamos frente a una enajenación forzada. Nuestro Código de Procedimiento Civil permite el reembargo. Eso quiere decir que una casa puede estar embargada por un acreedor, por un segundo acreedor y por un tercer acreedor. ¿Eh? El primer acreedor, un banco, va en la casa por 20 millones de pesos. El segundo acreedor, una casa comercial, tenía una deuda allí, le embargaron la casa por 5 millones. Y el tercero, un amigo que había prestado plata que nunca devolvió, va por 10 millones de pesos. Todos tienen embargado el inmueble. En general, mientras el valor del inmueble resista la capacidad crediticia, se puede dar mucho reembargo en ese sentido. Así como se puede hipotecar varias veces, también se puede reembargar. El problema es que si van todos estos embargos en juicios distintos, a ritmos distintos, en algún minuto uno de estos juicios va a llegar al momento del remate. Y a lo mejor los otros dos todavía no, porque están más lentos, porque han tenido más problemas, han tenido más incidencias del juicio. Entonces hay uno que ya llegó al momento del remate. El remate es una venta forzada hecha por el Ministerio de la Justicia. Entonces, en ese caso, ese tribunal que ya llegó a la fecha de remate debe solicitar autorización a los otros tribunales.
Aquí, doctrinariamente, hay división. Algunos dicen que efectivamente el artículo 1464 no distingue el tipo de enajenación y por lo tanto, al no distinguir, 1464 no distingue, al no distinguir significa que se aplica tanto a las enajenaciones forzadas como a las enajenaciones voluntarias, lo que significa que en ese caso el juez que ya llegó a la instancia de remate debe dirigir por oficio una comunicación al tribunal o tribunales que también han embargado la cosa, solicitando que estos tribunales autoricen el remate. Otros señalan que en 1464 no puede ir contra el imperio que tiene el tribunal. El tribunal significa que tiene autonomía, no depende de otros, para ejecutar su resolución. ¿Y cuál es su resolución? Que hay que ir a remate. Lleves a efecto el remate, y así lo dispongo. ¿Por qué? Porque se estaría entrampando la justicia. Al quitarle poder a un tribunal, en virtud de que tiene que actuar autorizado por otro. No importa que sea un tribunal, pero sería otro el que estaría dando la orden para que se cumpla ese remate. Entonces, ahí está. Se ha peleado, pero en general los tribunales piden la autorización y los acreedores que están llevando adelante los juicios para evitar este problema que se puede producir, dicen, señor juez, pida autorización a los otros tribunales para que no haya problema. Porque además, al generar la comunicación de un tribunal al otro, es decir, ¿sabes qué? Nosotros ya llegamos al estado de remate, le permite al acreedor en ese remate pedir allá donde se va a producir reserva de fondos para pagar, porque si no hay privilegios en términos de igualdad de acreedores, todos tienen derecho de pagarse con el producido del remate. Así que, bueno, hay un tema allí que también está sometido a la discusión. ¿Qué ha pasado? Y como le digo, los tribunales suelen pedir autorización y en el caso de que no se hubiese pedido la autorización, se suele hacer valer el poder de imperio, es decir, no tenía que pedir autorización. Porque incluso se señala que hay otros mecanismos para que los acreedores pudieran haber hecho reserva de sus derechos. Otro problemín más. Eran necesarios los números 1 y 2. ¿Por qué se pregunta esto? Por lo que algo anticipé. Cuando nosotros estamos hablando del número 1, de las cosas que no están en el comercio, y el número 2, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas, en primer lugar tenemos que decir que el 2 ya está comprendido en el número 1, porque las cosas del número 2 también son cosas incomerciables. Entonces no era necesario explicitar, si ya había dicho en el número 1 las cosas que no están en el comercio, no era necesario el 2, porque estaban incluidos los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otras personas. Eso ya era parte del 1. Entonces, el 2 no es necesario, porque está comprendido en el 1. Ahora, ¿para qué exige, o mejor dicho, por qué el código se pone en la situación de decir, hay objeto ilícito si usted está enajenando una cosa que no está en el comercio? Pero el problema es que ni siquiera hay objeto ilícito. No hay objeto. ¿Por qué no hay objeto? Porque si nos vamos al artículo 1461, cuando habla de los requisitos del objeto, señala que la cosa debe ser real, ¿cierto? Que exista. Pero en segundo lugar dice, debe ser comerciable. Entonces, si la cosa no era comerciable, no podía ser objeto. Y si no puede ser objeto, menos puede enajenarse. Entonces, desde esa perspectiva, uno dice, el 2 estaba comprendido el 1 y el 1 estaba comprendido en el 1461, que ya exigía la comerciabilidad de la cosa como requisito para ser objeto. Entonces no tenía sentido volver a referirse en el numeral 1 y 2. Aunque algunos autores señalan que en verdad la comerciabilidad
del artículo 1461 está exigida como requisito del objeto, es decir, para ser objeto. Y la comerciabilidad de los números 1 y 2 del 1464 está exigida para que haya o exista objeto lícito. Lícito. O sea, si se trata de una cosa que está fuera del comercio, podríamos decir que a lo mejor, pero si es una cosa, podría entrar a ser objeto. La única diferencia es que después se diría que es objeto ilícito. No convence mucho el argumento, ¿no? Pero, en fin, son lo que se ha dicho. Y el último punto que vamos a decir aquí es si era necesario el número 4. ¿Por qué el número 4? Porque ahí dice, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. Aquí estamos claramente en una situación en la que, han dicho los autores, se requiere autorización del juez en un juicio en el que se discute la propiedad de una especie o cuerpo cierto. Esas dos, de las especies cuya propiedad. Especie o cuerpo cierto, propiedad, juicio. ¿Cuál juicio? La reivindicatoria, un típico juicio en el que se discute la propiedad. Alguien reivindica alegando ser dueño y alguien resiste señalando ser dueño el otro. Bueno, entonces, en ese caso, el juez efectivamente es el que tiene que dar la autorización si se quiere enajenar esa cosa. Por tanto, significa que hay una medida cautelar que afecta. De hecho, el Código de Procedimiento Civil que complementa esta norma, habla de que en el caso, por ejemplo, de los bienes raíces, estas prohibiciones deben ser inscritas, tanto en el 3 como el 4, en el conservador de bienes raíces, en el registro de prohibiciones e interdicciones. Por lo tanto, si el número 4 también es el resultado de una cautelar y la expresión embargo del número 3 ha sido tomada en un sentido amplio como sinónimo de toda medida que afecte o que cautele un patrimonio, por lo tanto, la expresión embargo alcanzaba al número 4 y el número 4 entonces no era tampoco necesario. El único número que se justifica entonces pasa a ser el numeral 3 de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. ¿Qué significa esto en términos concretos? Aquí estamos frente a una posibilidad de enajenación si es que se quita la ilicitud del objeto. ¿Y cómo se purifica, cómo se limpia esa ilicitud del objeto? En primer lugar, que el propio juez autorice. Y la otra alternativa es que el acreedor consienta. Se fijan las expresiones, autorice o consienta. Claro está que tanto la autorización como el consentimiento deben ser dados antes de que se produzca el acto enajenatorio. Por una razón muy, muy técnica y a la vez muy sencilla. La nulidad absoluta que produce el objeto ilícito no es saneable. Entonces, cualquier elemento que trate de sanear el acto después de que la nulidad se ha producido es absolutamente impropio, porque es impertinente desde el punto de vista legal. La ley no lo permite. La única posibilidad de saneamiento de la nulidad absoluta es el transcurso del tiempo, que en este caso son 10 años. De manera que si ustedes tienen un caso en el que un cliente quiere comprar una especie que está embargada, un inmueble, un auto, qué sé yo, ¿qué es lo que van a tener que decir? Bueno, hagamos el negocio, pero teniendo presente que la autorización del juez o el consentimiento del acreedor es lo primero que debemos obtener para luego formalizar nuestro negocio. De lo contrario, se pueden encontrar con casos, ha existido en la jurisprudencia, y que han dicho que escrituras rectificatorias, escrituras aclaratorias, comparecencia de las partes, incluso ratificación de los acreedores, no son válidas si operan después del acto. ¿Por qué? Porque el acto que produce nulidad absoluta no es saneable. Y al no ser saneable, obviamente que se encuentra en la imposibilidad de
generar una voluntad o un acto, una ratificación posterior, porque no lo va a sanear. Va a seguir la nulidad. ¿Mm? Así que a tenerlo muy presente. Lean este capítulo, tanto en negocio jurídico como en teoría del acto jurídico, cualquiera de los dos autores que hemos mencionado, Víctor Vial o don Ramón Domínguez, y van a encontrarse con toda esta compleja situación de lo que significa el artículo 1464. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tratamiento. Mañana lo vamos a continuar. Mañana lo vamos a hacer una presencial, así que ahí vamos a interactuar en vivo respecto de este y el siguiente caso que nos toca analizar, que es la causa. ¿Bien? Bueno, que tengan buena tarde y nos vemos mañana para continuar hablando del tema. Chau, chau.